IQ28 está con nosotros. ¿IQ28? Sí, así va a aparecer en la papeleta. IQ28 es un joven trabajador social. Hemos hablado de los jóvenes durante este último tiempo, los que tienen inquietudes, los que quieren servir a sus comunidades desde diversos frentes. Él es militante del Partido Comunista, es el presidente de la Juventud Regional aquí en Magallanes, del Partido Comunista, fue presidente de la Federación de Estudiantes de Magallanes y aquí está con nosotros. Vamos a conversar de la vida, vamos a conversar un poco de la política y de lo que lo llevó a asumir este desafío, que es representar a su partido en la región de Magallanes para poder ser parte de la nueva constitución política de Chile en representación de hombres y mujeres de esta región. Nico Ortega, muy bienvenido, gusto de tenerte en esta mañana aquí en Polar Comunicaciones. No, muchas gracias a ti por la invitación. Efectivamente, nosotros estamos trabajando en una campaña. Es la candidatura más joven, yo tengo 24 años y en ese sentido nosotros tenemos una convicción y esa convicción guarda relación con que las juventudes efectivamente podamos estar en este proceso de redacción de la nueva constitución. Sin embargo, también creemos que el proceso constituyente en sí mismo ya comenzó, ¿no? Y comenzó con una antesala que nosotros hemos considerado como un proceso destituyente, ¿verdad?, que es a lo largo de las manifestaciones y movilizaciones que han estado, y nosotros humildemente consideramos que también tienen que estar las personas quienes nos movilizamos, quienes estuvimos ahí reclamando para que cambiara el statu quo, para que cambiaran las cosas tal y cual y como estaban. Y en ese sentido nosotros consideramos que nuestro proyecto político, que por cierto no es un proyecto personal, sino que es un proyecto colectivo de las juventudes comunistas a nivel nacional, es un proyecto que presenta un rostro nuevo, pero no solamente un rostro nuevo, sino que ideas transformadoras. Hoy en día también me gustaría destacar que nosotros vamos en el marco de una alianza más amplia que el Partido Comunista. Vamos en conjunto con el Frente Amplio, con independientes. La mitad de nuestra lista a nivel nacional son de personas independientes. Aquí en Magallanes, 4 de los 6 que somos en la lista son independientes. Entonces, en ese sentido, nuestro proyecto político es más amplio y hoy en día se define con una columna vertebral. Y esa columna vertebral es el bloque antineoliberal. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, a través de la nueva constitución, queremos superar, darle un golpe de gracia al modelo neoliberal instalado en la dictadura, que es esta forma de vida que mercantiliza a todos, ¿no?, que define a través del mercado la satisfacción de todas las necesidades de la sociedad, poder conseguir los derechos a través del mercado, que efectivamente hoy en día es algo que no se puede hacer, ¿verdad? Nico, te quiero hacer una consulta. Esta es la constitución política de la República de Chile, vale decir, el Estado de Chile. Y en el Estado de Chile cohabitan y han cohabitado a través de los tiempos distintas miradas, distintas posiciones, porque la nueva constitución no puede ser hecho a la pinta de un sector de la ciudadanía. ¿Tú crees de que se deben lograr grandes acuerdos en esa, no sé cómo van a trabajar en el Palacio Pereira, ¿no? Si van a visitar regiones, si van a tener la posibilidad de contactarse permanentemente con la ciudadanía que los elige, eso por un lado, cabildos locales, cabildos comunales, regionales, para ir alimentando las ideas, porque nadie es dueño de la verdad. Pero ¿cómo visualizas tú esta nueva constitución para llegar a los grandes acuerdos más allá de la mirada que pueden tener ustedes y tú en lo personal desde el partido que presides a nivel regional en su juventud? Mira, yo creo que las reglas del juego tal y como se establecieron es una trampa en realidad. Es una trampa porque los 2/3 no está hecho para llegar a los grandes acuerdos. Y eso lo sabe la derecha, lo sabe la concertación. En el fondo estos 2/3 está para que el tercio se atrinchere y no pueda llegar a acuerdos. Lo que hoy día quiere la derecha, por ejemplo, en palabras de sus mismos personeros, es llegar al tercio para evitar a toda costa que se puedan realizar grandes transformaciones. Y nosotros cuando hablamos de transformaciones, hablamos de este ímpetu de todas las personas, del 80% de la ciudadanía que votó por el apruebo. O sea, la gente votó por el apruebo esperanzada. Pero yo creo que hay una esperanza diferente. Ahora, pero perdóname, pero yo me he encontrado aquí entrevistando a candidatos
que van a ir a diversas opciones, al municipio, a la Constitución, a la gobernación, a las concejalías, ¿verdad? Me he encontrado con candidatos que votaron apruebo, pero que hoy están en la oposición, que están, están en los partidos de gobierno, están en Chile Vamos, pero votaron apruebo. Sí, yo creo que... Porque ellos quieren cambios ¿sí? también en la Constitución. Sí, pues yo creo que son las minorías. De hecho, si tú tenías la oportunidad de entrevistarlos, cuando tú les preguntas qué conservarías, no son muchas cosas las que conservarían, o no saben muy bien responder. Entonces, a lo que voy yo es que eso fue una cuestión táctica. Una cuestión táctica de decir que, en el fondo, la mejor manera de conservar lo que hoy tenemos era votar a prueba. Que era una de las cosas que impulsó, por ejemplo, Evópoli, pero que después se retractó, RN, que se dividió, pero no hubo ningún partido de la derecha, propiamente tal, del oficialismo, que dijera, nosotros completamente estamos con el apruebo. Eso no sucedió. Y hoy en día, todos los que están en la lista del gobierno, en el fondo, están ahí para llegar a la nueva constitución, hasta el proceso de la convención constitucional, para salvaguardar los privilegios que han tenido por años. ¿Qué privilegios tú crees que definitivamente deben ser borrados de esta Constitución política de Chile? Bueno, yo creo que son varios elementos. En primer término, la Constitución tiene dos partes, imagino que ya lo han conversado varias veces, pero tiene una parte dogmática y una parte más bien orgánica. En lo que tiene que ver con lo dogmático hay un principio en particular que es el principio de subsidiariedad, ¿verdad? Y también, por ejemplo, en el tema de cómo se entregan o de cómo se satisfacen los derechos en Chile, hoy en día no está garantizado propiamente tal, sino que lo que se garantiza es tener la oferta. En palabras simples, tienes la oferta entre el privado y el público. Y eso es muy entre comillas y es una falsa, es algo relativamente falso, puesto que solamente pueden acceder a servicios privados las personas que tienen la condición socioeconómica para hacerlo. Entonces, la libertad propiamente tal de elegir no existe, sino que uno, en la medida de lo posible, puede optar a un mejor servicio. Otro tema, por ejemplo, el tema del agua. Hoy en día, con esta Constitución... Pero para aclarar, o sea, Chile debería dejar de ser un Estado subsidiario para transformarse en un Estado social de derechos. Yo prefiero que, más que ponerle este nombre de Estado Social de Derechos, sino que esté, por ejemplo, el principio rector de la Constitución sea la solidaridad y la cooperación, ¿verdad? De manera que intersectorialmente las diferentes instituciones del Estado garanticen los derechos que queden consagrados en la Constitución. Pero, por ejemplo, en el tema de salud, actualmente la Constitución consagra el derecho a la salud. Y te pongo un caso, el tema de la vacunación. Lo interesante de la vacunación es que es una política universal. El cáncer mata a 25.000 personas al año y viene siendo una de las mayores causas de muerte, al menos en las últimas 2 décadas. ¿Por qué? Si el cáncer mata a 25.000 chilenos y chilenas al año, no hay una cobertura universal para el cáncer. Bien sabiendo también que el cáncer es de esas enfermedades que mientras más tarde la detectas, es más letal. Por tanto, ahí llegas a la Constitución. Hoy en día nosotros podríamos hablar en la nueva Constitución, garantizar el derecho a la salud, pero le falta una línea, ¿verdad? Le falta un apellido. Y ese apellido, humildemente, nosotros consideramos que puede ser la universalidad, que en términos de la jurisprudencia sería el verbo rector. La universalidad permitiría, a posterior, generar políticas públicas, generar leyes de cobertura universal. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir eliminar la salud privada. Quien tenga dinero y quien quiera hacerlo, que elija la salud privada. Como la educación. Como la educación, pero también lo que quiere decir esto es que nadie, pero absolutamente nadie, por no tener recursos, se quede sin una atención de calidad y oportuna. Por sobre todo oportuna en este tipo de casos, por ejemplo. Entonces ahí uno se cuestiona qué es lo que está mal, qué es lo que está bien, en qué es lo que podemos avanzar. Y yo creo que la Constitución... nadie ha dicho que va a ser un santo remedio ni algo milagroso. Yo creo que eso es como algo que están intentando instalar de manera que después la gente se defraude, pero lo real es que la Constitución es una piedra de inicio. ¿Tú crees que el Estado debiera poder levantar empresas? Mira, crear empresas. Yo creo que sí, yo creo que el Estado debiese poder participar en algunas actividades productivas que son clave para el desarrollo de nuestro país, como por ejemplo la minería, que pueda tener una participación mucho mayor. De hecho, por ejemplo, hay diferentes países en los cuales el Estado tiene participación estratégica en ciertas áreas. Por ejemplo, en educación. Hoy en día no hay una correlación entre las universidades y la oferta académica en función del desarrollo de nuestro país. Por ejemplo,
En Chile, ¿qué pasó? O en los países desarrollados a través de la pandemia, siguiendo un poco con el ejemplo de la salud, los países desarrollados pudieron avanzar en diferentes temáticas debido al desarrollo científico, valga la redundancia, que tenían. Y el desarrollo científico tú solo lo logras incentivando el estudio de estudiantes en posgrado, de especializaciones, de mayor oferta académica. ¿Y qué hizo Chile? Por ejemplo, Chile le cortó el presupuesto a las becas Chile en el año 2020. De manera que nadie pudo acceder a la beca Chile en el año 2020, que es la beca que te permite estudiar un magíster o doctorado. Pero ahí hay un tema, en la Constitución eso específicamente no puede estar determinado. No, claramente. Es el tema de la educación. El tema de la educación en la Constitución tendría que quedar garantizado el acceso y permanencia desde la educación parvularia hasta la educación, ¿por qué no?, de posgrado. El Estado, cree tú, Nico Ortega. Nico Ortega está dialogando con nosotros en Buenos Días Región, aquí en Polar Comunicaciones, en este día 3 de marzo. El Estado de Chile, ¿en qué circunstancia podría justificar la expropiación de alguna empresa privada? O de la propiedad privada, más que la empresa, de la propiedad privada. Mira, yo creo que ese es un tema bien delicado, pero la pregunta es ¿en qué circunstancias se podría justificar? Yo creo que se podría justificar en circunstancias de que la expropiación conllevara a un bien común, a un bien superior, a un bien de la ciudadanía. Y yo creo que también ese tipo de facultades no están solamente en los países socialistas, no están solamente en los países comunistas, sino que la expropiación se da también en Estados Unidos, se da en diferentes países. Yo creo que es un poco el mito y la palabra quizás que puede sonar fuerte, pero yo creo que no es nada del otro mundo. O sea, el Estado yo creo que debiese tener al menos la herramienta para expropiar. Indemnizaciones para un bien superior, ¿no? Por supuesto, o sea, el Estado hoy ya da perdonazos. Por ejemplo, a Johnson da el perdonazo que fue más de 2.000 millones de pesos, o 2.000 millones de dólares, la verdad es que no me acuerdo bien, pero fue una cantidad exorbitante de dinero para que finalmente la empresa, después de algunos años, echara a todos sus trabajadores. En materia de gasto público, ¿debería ser solo voluntad presidencial, como hoy, o podría tener iniciativas el Congreso Nacional? No, y no solamente el Congreso Nacional, debiese estar la facultad para que las personas, la ciudadanía organizada, pueda intervenir en esta materia. Por eso nosotros creemos, por ejemplo, que la nueva Constitución tiene que quedar consagrada diferentes formas de participación democrática, tales como plebiscitos para resolver materias en donde haya incongruencia entre el Ejecutivo y el Legislativo. Por ejemplo, iniciativas popular de ley, de manera que las personas, un conjunto del electorado, por ponerte un ejemplo, el 5% del electorado se junta en función de una propuesta que tiene que ver, no sé, por ponerte un caso, la conservación de los humedales de Magallanes. Y genera una política, personas expertas, profesionales, pobladores y pobladoras, y eso se envía al Parlamento y tiene que estar, por ejemplo, con suma urgencia. ¿Qué derechos sociales, Nico Ortega, son irrenunciables para ti en la nueva Constitución? Bueno, yo creo que la salud, el derecho a la salud universal, el derecho a la educación gratuita, universal y de calidad, el derecho a la vivienda, que debiese quedar consagrado para que después nosotros podamos legislar, por ejemplo, regulaciones al tema de los arriendos, regulaciones a la cantidad de propiedades que tienen las personas, al negocio inmobiliario, un poco regularlo, porque aquí en Magallanes, por ejemplo, bien sabrás por tu experiencia entrevistando a personas, tener una casa es muy difícil. Comprar una casa en Magallanes es muy difícil, y en Chile en general. El derecho, por ejemplo, al trabajo, o más bien eso permitiría generar una política, por ejemplo, para los jóvenes del primer empleo. Hoy en día, tú cuando te titulas de la universidad, y te lo digo por experiencia propia, buscas trabajo en todos lados y todos te piden al menos 2 años de experiencia. O sea, de mi generación, son contados con los dedos de una mano las compañeras y compañeros que tienen trabajo efectivamente como trabajador social. Debe estar en la Constitución algo que se relacione directamente con la protección de la niñez y la adolescencia. Sí, por supuesto. Yo creo que tiene que ver con un poco a propósito del caso, el terrible caso de Tomasito, que ayer dio, yo creo, un vuelco bastante interesante, puesto que los medios de comunicación prácticamente ya habían condenado al tío abuelo. Yo no digo que sea culpable o inocente, pero creo que hay que tener cautela. Sí. Hay que tener cautela y responsabilidad. Yo hice un video también, hicieron muchos detalles que yo creo que eran innecesarios para la población en general, que rayaban en lo morboso, y yo creo que sí, efectivamente la niñez
y la adolescencia tienen que estar consagrados en la Constitución, al igual que, por ejemplo, los animales en la Constitución. Nuestra campaña adhirió a una campaña que se llama Animales en la Constitución, que es de la Fundación Defensa y Derecho Animal, que guarda relación con darle la mayor protección jurídica posible a los animales. Ese es otro tema que yo creo que es súper interesante, que el medio ambiente quede como sujeto de derecho, y no porque nosotros no querramos, por ejemplo, desarrollo, sino que queremos desarrollo sustentable, sostenible y respetuoso con el medio ambiente, tal y cual como lo hacen los países como por ejemplo Noruega en su propio país. A propósito de aquello, ¿consideras tú algún tipo de cambios en el actual régimen de aguas y en la minería? Sí, sobre todo yo creo que el tema del agua es trascendental. Hoy en día el Estado le dio a perpetuidad y prácticamente gratuitamente el uso del agua. Y hay dos tipos de uso: el uso consultivo, que es el agua que tiene que devolverse a los cauces, y el uso no consultivo, ¿vale? Entonces el 80% de ambos usos lo son empresas privadas que obtienen ganancias millonarias, y cuando no cumple con las normativas, la multa que tienen son irrisorias, o sea, son bajísimas en comparación a las ganancias que tienen. Y hoy en día lo que es inaceptable es que, por ejemplo, en comunidades como Petorca no tenga la ciudadanía agua potable, que es algo básico para vivir. Entonces yo creo que los recursos naturales en general tienen que tener una mirada y un enfoque desde el Estado en función de desarrollar nuestro país. No solamente venir acá, que vengan las transnacionales a robarnos todos nuestros recursos naturales, todos nuestros recursos minerales, y que después nos vendan las mismas cosas más procesadas. Entonces, ¿y qué harías tú con la minería? Yo creo que en primer término hay que desarrollar una industria, y esa industria primero tiene que desarrollarse con educación. Tú tienes que generar, o el Estado tiene que tener la capacidad para generar un modelo de desarrollo diferente a través de las universidades, mayor especialización. También tienes que tener muchos y muchas técnicos para poder desarrollar. Tienes que tener, por supuesto, mano de obra. Pero, perdón, especializar. El mineral es del Estado de Chile, ¿verdad? El mineral del Estado de Chile, se entregan concesiones. Esas concesiones deberían pagar hoy más royalty, más impuestos, o se deben adecuar los impuestos al precio de la libra oscilante, al precio de la libra del cobre, que hoy está logrando por la libra más de $4, $4.17, $4.13 hoy, mientras que en el presupuesto se consideraba un dólar de poco más de $2. Sí, o sea, es que yo creo que eso es una medida de corto plazo. En primer término, es una medida de corto plazo que tú, como decíamos, no va a poder poner en la Constitución, subámosle los impuestos a esto, pero hoy en día el Ejecutivo y los parlamentarios que están ahora debiesen, por ejemplo, echarle un ojo al cobre, y desde ahí tú puedes sacar, subir los impuestos, porque el cobre está en un precio histórico en alrededor de 50 años que no había estado en un precio tan alto. Por lo tanto es momento de que Chile aproveche eso, y sobre todo las circunstancias en que estamos. Pero el tema de la Constitución yo creo que guarda relación con consagrar primero un rol un poco más protagónico del Estado en el tema del uso de los recursos, sobre todo las energías del futuro, que tienen que ver con el hidrógeno verde, que tienen que ver con el litio, y hay muchas otras cosas, porque lo que hacen las empresas privadas, aunque tú les subas los impuestos, tienen abogados y abogadas, sin desmerecer y sin insultarles, ni mucho menos, pero tienen abogados que son expertos en hacer trampa. En la ilusión. En la evasión de impuestos, en todo eso. Entonces, es muy complejo. Es muy complejo darle la vuelta a eso con la actual legislación que tenemos, con la actual fiscalización que tenemos. Entonces, yo creo que este es un tema que da para largo, pero que parte por desarrollar un poco más. Te hago una última consulta, no nos da tiempo, porque ya nos pidió la hora, mira. Una última consulta. Tú vas a representar a Magallanes, pretende representar a Magallanes. Para escribir la nueva Constitución. ¿Dónde crees tú que por la importancia geopolítica, por ser zona extrema, puerta de entrada a la Antártica, se podría incorporar algo que tenga relación con este lugar apartado del mundo, con Magallanes? Mira, yo creo que en primer lugar tiene que quedar en algo tan simple como el preámbulo de la Constitución. Yo creo que debiese, por ejemplo, señalar de que esto nace a partir de las movilizaciones, de los jóvenes, sobre todo un reconocimiento al movimiento juvenil, y también, por supuesto, un reconocimiento a las regiones extremas que mantienen la soberanía de nuestro país.
Yo creo que más que consagrarlo propiamente tal en Magallanes, yo creo que hay diferentes regímenes políticos que podrían beneficiarnos un poco más. Por ejemplo, nosotros actualmente estamos estudiando la propuesta del federalismo. ¿Cómo sería una constitución o un estado federal? Yo creo que hay que estudiarlo. Está en estudio, o sea, ustedes lo están estudiando, lo están discutiendo. Chile hoy es un país unitario descentralizado, en el papel. En el papel, pero en términos prácticos, menos del 20% de los recursos que se toman para Magallanes los decide el gobierno regional. Entonces yo creo que es un debate en el que hay que avanzar, que efectivamente no va en contra de nuestra línea política de descentralizar el país administrativamente, financieramente, pero hay que estudiarlo. Y esto es a propósito de que estuve conversando con el exdiputado candidato Hugo Gutiérrez. Él tiene una propuesta de federalismo, ¿no? Así que ahí lo estamos estudiando y yo creo que es una propuesta interesante, pero un federalismo también desde la izquierda, ¿no? Hay países de izquierda y también que son relativamente de derecha que tienen federalismo, así que es un modelo más bien transversal. ¿Hasta cuándo van a existir las derechas y las izquierdas, Nico? Mira, yo creo que más que derecha e izquierda, hoy en día es una forma de diferenciarlo, claramente. Ha demostrado que las izquierdas y la derecha están quedando en los pero tiempos, ¿no? Más allá de eso, si tú analizas por ejemplo la lista de la coordinadora social, para mí la lista de la coordinadora social es de izquierda. Es de izquierda la lista de la coordinadora social, porque tiene propuestas y reivindicaciones que históricamente el movimiento de izquierda, los partidos de izquierda hemos levantado a lo largo de los años. La verdad, ¿sabes qué? Es interesante conversar contigo. De verdad, nos refresca, nos desafía con tu mirada, con tu posición. Yo digo, el mundo de los jóvenes, hay que seguir en esta tarea, en esta lucha permanente para tratar de transformar la sociedad, porque mira, se van a elegir tres, pero los que no sean electos no se pueden ir para la casa. Hay muchísimas tareas, pero muchísimas tareas y desafíos de manera permanente. Esa es la invitación, Nico, y la invitación será para otra oportunidad, para seguir dialogando por supuesto sobre estos temas que tanto nos gustan y nos apasionan. Mira, dame 30 segundos. 30 segundos para decir Franco, 30 segundos. Ya, 30 segundos. Mira, lo que tú me preguntabas sobre Magallanes y lo que nosotros vamos a hacer. Nosotros tenemos una declaración jurada ante notario, que nosotros nos encontramos la otra vez en el centro y te la pasé. Es una declaración jurada ante notario con 5 compromisos que constituyen una herramienta para el ciudadano y elector, con mi firma, mi huella dactilar, mis datos, en donde yo me comprometo, por ejemplo, a realizar un cabildo, a dar una donación a organizaciones juveniles, a nunca faltar a ninguna sesión telemática, presencial, extraordinaria o ordinaria de la convención, y a nunca, por supuesto, votar nada que vaya en contra de las grandes mayorías ni del pueblo de Magallanes. Así que ahí está el compromiso. Las personas este 11 de abril van a tener la posibilidad cierta de no votar por el mal menor, de no votar por el menos malo, sino van a tener la posibilidad de votar por alguien que tiene vocación de cambio, un rostro joven y de verdad comprometido con nuestra región, con Magallanes, y vamos por todo. Así que muchas gracias, Vladimiro, nuevamente por un abrazo, invitación. Nico. Suerte. Nicos Ortega, presidente de la Juventud Comunista, trabajador social, candidato a la Convención Constitucional, estuvo con nosotros. Ya se viene candidato, candidata. ¿Quién es usted? Un imperdible aquí en Polar Comunicaciones dentro de los próximos 4 minutos.